El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53. Hola, muy buenas noches. Yo soy Tatiana Jerez. Bienvenidos a Legalmente Hablando. Gracias a todos por estar sintonizándose con nosotros a través del canal Enlace Televisión y a través de Facebook Live. Y hoy, como todas las noches, tenemos a nuestra invitada. Hoy es una abogada, Yolaine Mulet. Yolaine, muy buenas noches a Legalmente Hablando. Hola, muy buenas noches, Tatiana, y muy buenas noches a todos los personas que se encuentran conectados en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí en esta noche. Y el tema de hoy, que queremos que todos los que estén conectados a través del Facebook nos puedan hacer sus comentarios, sus dudas legales, que aquí tenemos la abogada que los va a resolver y nos va a indicar todas aquellas dudas que tengan. Bueno, Yolaine, hoy derecho de alimentos. ¿Qué es el derecho de alimentos y quiénes tienen la obligación de cumplirlo en Colombia? Bueno, el derecho de alimentos podemos entenderlo en primera medida, encuentra su origen en el parentesco, es decir, el vínculo que tiene una persona, ya sea jurídico, como es el caso de la adopción, o el consanguíneo con una persona determinada. Una vez se crea ese vínculo, se configura, asimismo surgen derechos y obligaciones, como es en este caso que nos interesa, el derecho de los alimentos, para el caso de los padres con los hijos, siempre y cuando se demuestre que el hijo no puede sufragarlos por sí mismo. También podemos considerar que el derecho a alimentos encuentra su origen como tal en la solidaridad que debe existir en la familia, en aras de garantizar la vida digna de todos sus integrantes, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Constitución Política. Por otro lado, pues bueno, ¿quiénes tienen derechos a recibir alimentos? Tenemos los cónyuges, los compañeros permanentes, los hijos adoptivos, los hijos de crianza, los padres adoptantes y también los padres en este caso. ¿Todos los hijos pueden recibir alimentos o los hijos mayores de edad quedan excluidos para reclamar los alimentos? Mira, Tatiana, realmente todos los hijos pueden recibir alimentos. En el caso de los mayores de edad, tienen que acreditar que efectivamente no tienen como tal cómo sufragar estos gastos, ¿sí me entiendes? Entonces, los hijos mayores de edad hasta los 25 años, siempre y cuando se demuestre que efectivamente se encuentra estudiando y que no tienen los medios para poder subsistir por sí mismo. ¿Qué abarca el derecho de alimentos? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque mucha gente considera que el derecho a alimentos es simplemente dar un dinero para compra de víveres, y no es así. El derecho a alimentos comprende tanto la salud, la educación, la vestimenta y todos los gastos que sean necesarios para la recreación de la persona, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados. ¿Qué debo hacer si la persona que tiene la obligación de pagar alimentos no cumple con esa responsabilidad? Bueno, si efectivamente la obligación ya se encuentra consignada en un documento exigible, como es el caso de un acta de conciliación o una sentencia judicial, lo que podemos hacer es con este documento iniciar un proceso ejecutivo en aras de cobrar las cuotas pasadas y asimismo dejar establecido el pago de las cuotas futuras. ¿Cómo se establecería, digamos, la cantidad de alimentos que debe pagar una persona, bien sea a favor de un hijo o a favor del cónyuge? Bueno, es que realmente la forma en cómo se establece el monto de una cuota alimentaria varía dependiendo de las necesidades del alimentario, que sería la persona quien necesita los alimentos. Asimismo, también varía teniendo en cuenta la capacidad del alimentante, o sea, no se le puede decir a una persona dar más de lo que puede. Entonces, esos dos elementos deben estar debidamente acreditados con pruebas que realmente soporten eso, para pues dar una fijación estable.
Hay una pregunta, nosotros ahorita tenemos una pregunta a través de Facebook, nos preguntan, María Cristina Zapata, ¿se puede pedir ajuste para los alimentos? Claro que sí, sí se puede. Uno puede solicitar una revisión de la cuota alimentaria, que en este caso sería ya sea el aumento o la disminución, dependiendo si las condiciones inicialmente fueron modificadas o se variaron. Pero esto tiene que estar soportado, claro. ¿Cuál sería el procedimiento para que le puedas ilustrar a la televidente? Inicialmente debería solicitar una conciliación para revisión de cuota alimentaria. Si en esta conciliación, por ejemplo, no se llega como tal a un acuerdo frente a la modificación de la cuota, ese documento, o sea, se va a levantar un documento que se llama constancia de no acuerdo, y el documento te sirve como un requisito de procedibilidad para iniciar la acción judicial, que sería ante un juez de familia o un juez promiscuo de familia. En el caso de los municipios donde no exista un juez de familia o promiscuo, será un juez civil municipal o un juez promiscuo municipal en única instancia. ¿Qué pasaría si el padre o la madre que debe pagar alimentos perdiera su empleo, ¿cierto? Disminuyera su capacidad financiera, no tiene suficientes recursos? ¿Qué ocurriría en este caso? ¿Cómo podrían reclamar o cómo podría él solicitar el ajuste? Bueno, es que en este caso siempre se va a presumir que la persona devenga un salario mínimo, salvo que demuestre lo contrario. Entonces, si realmente las condiciones variaron, la persona interesada, que en este caso me imagino que sería el alimentante, en el que dice no puedo pagar tal cuota, debería solicitar esa audiencia de conciliación, y al llegar todas las pruebas necesarias que digan, mire, es que ya no tengo trabajo, o ya tengo un trabajo pero no gano lo mismo que en el anterior, entonces por lo tanto necesito que me reduzcan esa cuota de alimentos. Sería así. ¿Qué pasa si un padre que debe pagar alimentos vive en otro país? ¿Cómo se hace el cobro en este caso? Lo que pasa es que el tema de alimentos en el extranjero es un poquito complicado, en el sentido que el país, o sea, el país donde se encuentra el obligado y el país donde se encuentra la persona quien necesita los alimentos, debe existir un convenio, un acuerdo o un tratado internacional para poder realizar ese trámite. Si no existe, realmente es un poco complicado dicha gestión. Entonces ya tocaría examinar directamente el caso y la ubicación de ambas personas. ¿Hasta qué edad podrían tener derecho los hijos a recibir alimento por parte de sus padres? Bueno, inicialmente creemos que hasta los 18 años, que es cuando en Colombia se cumple la mayoría de edad. Sin embargo, si un hijo demuestra que efectivamente se encuentra estudiando y que no cuenta con los medios o un trabajo estable para poder satisfacer sus necesidades básicas, tenemos que hasta los 25 años. Asimismo, está el caso en particular de las personas que tienen unas necesidades específicas. Estas serán los alimentos para toda la vida. Una televidente, Yasmín Balbuena, nos pregunta, mi hijo no tiene los apellidos de su padre, ¿cómo haría el trámite para que éste lo recibiera? Bueno, lo que pasa es que para usted poder solicitar alimentos tiene que estar debidamente acreditado el parentesco, es decir, el vínculo. Entonces, si no está acreditado, tendría que iniciar primero un proceso de investigación de la paternidad, en el cual se constate y se verifique quién es la persona que está obligada a dar alimentos. Esto se da a través de una prueba de ADN. Una vez se quede constituido mediante una sentencia judicial que tal persona es padre de X o Y persona o menor de edad, ahí sí puede exigir alimentos, por lo contrario no podría. Bueno, María Cristina Zapata Rojas nos escribe, ya un juez de familia determinó una cuota muy baja, ¿puedo buscar un aumento? Claro que sí, es que precisamente el proceso de modificación, ya sea aumento o disminución de cuota alimentaria, no tiene un límite, o sea, porque realmente las condiciones de una persona económica pueden variar en cualquier momento. Entonces puede solicitar las veces que sea necesario. ¿Cómo sería el proceso para que ella supiera cuál es el procedimiento para hacerlo, ya cuando hay sentencia por medio? Puede hacer una solicitud directamente al juzgado cognoscente del proceso, manifestándole las situaciones que variaron, y será el encargado de revisar el asunto en concreto. Nos preguntan si es posible pedir alimentos a un abuelo o a otro familiar si los padres no pudiesen cumplir con su obligación.
Sí es posible siempre y cuando se encuentre debidamente acreditado esto, Tatiana. Por ejemplo, las obligaciones alimentarias ante los abuelos es de carácter subsidiario siempre y cuando se demuestre que pues, los padres están ausentes o que económicamente le es imposible, pero dicha obligación tiene que estar debidamente consagrada en un documento para hacerlo exigible. ¿Qué derechos tienen esas madres o padres, cierto, que son los receptores de la pensión de alimentos para garantizar que el dinero se use correctamente? Bueno, lo que pasa es que en este sentido yo creo y considero que una madre siempre va a tratar como de, con la cuota alimentaria, sufragar todas las necesidades que tiene su hijo. Caso diferente sería que, por ejemplo, se le da una cuota de alimentos de algo exorbitante, que por ejemplo, ya ahí sí una persona podría como tal ejercer una vigilancia o solicitar una rendición de provocada de cuentas, porque son realmente dineros que pueden darse para muchas ocasiones y a veces no para realmente satisfacer las necesidades del menor. Una persona que no tiene los recursos para contratar un abogado, ¿qué puede hacer si no sabe cómo realizar la demanda de alimentos? Bueno, si no tiene los recursos, hay tres formas en las que puede hacer una demanda. Primero puede acudir ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y será un defensor de familia quien realice el trámite por ella ante un juez. También puede acudir ante la Defensoría del Pueblo, que es un servicio gratuito, siempre y cuando pues, se demuestre que tiene las condiciones, eso es como un trámite interno que ellos manejan allá, y ellos le van a brindar la asesoría de manera gratuita. Y asimismo los consultorios jurídicos de las universidades están facultados para iniciar los procesos de fijación de cuota de alimentos de manera gratuita, también siempre y cuando se demuestre que tiene las condiciones para acceder a tal servicio. Tenemos pregunta de un televidente. Ya el juez lo obligó a pagar una cuota de alimento hace 5 años. De ahí no ha subido la cuota y antes le bajó. ¿Qué puedo hacer? Iniciar el proceso, pues hay dos formas. Si quiere realizar un proceso de revisión de cuota de alimentos para que aumenten la cuota, y dos, puede iniciar un proceso ejecutivo de alimentos. ¿Para qué? Para cobrar las cuotas atrasadas y asimismo dejar establecido el pago de las cuotas futuras, porque existe ya una obligación exigible a través de una sentencia judicial. Isabel Pineda nos pregunta, ¿el hijo de crianza con discapacidad y el padre fallece tiene derecho a reclamar pensión? Sí, claro. Ya existe un precedente judicial en que los hijos de crianza tienen los mismos derechos que un hijo nacido en un matrimonio o ante una unión marital de hecho. Entonces sí tendría derecho a reclamar, siempre y cuando pues acredite ciertos requisitos. En los casos de derecho de alimento, cuando hay separación o divorcio, ¿cómo se establecería, cómo se fijaría el monto a pagar? Bueno, tú ahí me haces referencia como tal al cónyuge, ¿cierto? Sí, al cónyuge. Bueno, lo que pasa es que cuando se da el divorcio, hay unas causales específicas que son denominadas como causales sanción, en el cual se pueden dar o el juez puede ordenar los alimentos. Estas causales igualmente tienen que cumplir los 3 requisitos, que uno es demostrar el vínculo o el nexo, que en este caso sería pues que tuviera una relación, como es el matrimonio, existe un vínculo. 2, que la persona quien lo solicite, por lo general se le llama el cónyuge inocente, no tiene los medios para sufragar sus propias necesidades y se demuestre que siempre dependió económicamente de su pareja. Y 3, la capacidad del alimentante, es decir, del cónyuge culpable. O sea, cuando me refiero a cónyuge culpable es el cónyuge quien ocasionó la ruptura sentimental. Entonces tiene que mostrar que efectivamente ese cónyuge tiene dineros o modos para poder darle una cuota mensualmente de alimentos. Igualmente, esto es ante un estrado judicial. También se puede hacer un divorcio de mutuo acuerdo y se pueden otorgar alimentos voluntarios. ¿Y cuánto tiene para reclamarlo? ¿Cuál es el término de prescripción? Frente al divorcio, no. Frente a la solicitud para... 1 año. Listo. ¿Qué documentos, nos preguntan qué documentos se necesitan para iniciar una demanda de alimentos en Colombia?
Ok, documentos, cuando es un hijo menor de edad, la cédula de ciudadanía de los padres. Si es mayor de edad, pues la cédula de ciudadanía del interesado. Asimismo, la prueba reina es el registro civil de nacimiento, que va a acreditar el parentesco entre el obligado y la persona quien requiere los alimentos. También todos los demás documentos que le sirvan de soporte para acreditar los gastos que usted requiere de manera mensual, como son los certificados de estudio, no sé, podríamos hablar facturas de un mercado, de lo de la compra de ropa, y lo más importante también acreditar la capacidad económica del alimentante, perdón, es decir, de la persona quien está obligada a dar alimentos. Eso es importante al momento de iniciar un proceso judicial. Nos escriben por medio en las redes: el papá de mis hijas solo pasa 150.000 quincenales, es decir, menos del salario mínimo legal vigente. Las niñas tienen 14 y 10 años. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si ya se encuentra establecido eso, o sea, ante un documento, es decir, una conciliación, usted puede solicitar una revisión de esos alimentos previamente fijados y allegar todas las pruebas necesarias donde manifieste cuáles son los gastos discriminados, tanto de cada una de las hijas. ¿Por qué? Porque es que pues realmente son niñas que ya requieren de varios gastos mensuales, entonces diríamos que 150 para cada una no es suficiente. Entonces, eso tiene que acreditarlo la persona interesada. Sin embargo, al momento de realizarse la conciliación, también se van a tener en cuenta la capacidad del alimentante. Entonces, ya eso depende como tal de lo que se logre demostrar durante la diligencia. ¿Pueden los padres compartir el pago de alimentos equitativamente y cuál sería ese procedimiento? Bueno, pueden siempre y cuando ambos tengan la misma capacidad económica. Si no, esa situación va a ser expresada en la audiencia, ya sea extrajudicial o judicial, y se va a manifestar que no se puede porque lo que recibe son para asumir ciertos gastos, pero no para cubrir la totalidad de las necesidades de las que está acostumbrado el hijo. ¿Es posible pedir alimentos de manera retroactiva si la persona que debía pagarlos no lo hizo en su momento durante mucho tiempo? ¿Puede hacerlo y cómo lo solicitaría? Puedes hacerlo siempre y cuando se encuentre la obligación expresamente en un documento exigible. Si no está la obligación consagrada, no puedes pedir alimentos. Se piden solamente alimentos una vez se pactan los mismos, o sea, se establece una cuota. Si, por ejemplo, tú llegas a una audiencia de conciliación y dices que en el 2020 tienes una relación y que te separaste en el 2015, de 2015 al 2024 nunca solicitaste una fijación de cuota de alimentos y ahora pretendes que te den un dinero, no te lo van a dar, porque no estaba exigible la obligación para ese entonces. Te lo van a dar a partir de 2024, de octubre en adelante. Es decir, que lo pactado verbalmente no cuenta. Es difícil de demostrar, en derecho realmente es todo lo que está escrito. ¿Cuál recomendaciones tú le darías a estos padres de familia en estos casos? Bueno, yo creo que una recomendación primordial es que al momento, si tienen una relación sentimental donde existen hijos y al momento de separarse o divorciarse omiten hacer una fijación de cuota de alimento, deberían considerarlo, porque normalmente los hijos siempre tienen como a llevar la peor parte de la ruptura sentimental, lo cual no debería ser así. Entonces no es nada como apenas se acabe o se separen, ya sea de cuerpo, divorcio, cesión de efectos civiles, solicitar inmediatamente el tema de la fijación de alimentos, visitas y la custodia, eso siempre. ¿Qué papel juegan los defensores de familia y otras entidades en caso de alimentos? Bueno, los defensores de familia son autoridades administrativas quienes se encargan de velar, prevenir y restablecer derechos de los menores de edad. En este caso ellos también toman un papel muy importante, porque incluso el ICBF adelanta todo el tema relacionado también con el tema de alimentos y pues demás temas que tengan que ver con menores de edad. Entonces ellos van a siempre a prevalecer los derechos y el interés del niño. Nos pregunta la comunidad: tengo un hijo de 20 años que sigue estudiando,
¿puede seguir recibiendo la pensión de alimentos? Claro que sí, sí puede seguir recibiéndola hasta los 25 años porque se encuentra estudiando. Ya a partir de los 25 años, por ejemplo, el interesado puede manifestar que ya cumplió la edad máxima para los alimentos y que precisamente no se encuentra estudiando y puede conseguir un empleo para pues sufragar su subsistencia. Camila Rosa Zapata Rojas dice, tengo 4 hijos de 10, 9, 7 y 6 años. ¿Qué cuota le correspondería a cada uno? Mira, es que yo no puedo establecer, o sea, desde ese punto de vista no puedo establecer una cuota porque no sé el caso en concreto. Son 4 niños que pueden tener necesidades diferentes y es la persona interesada quien debe acreditar cuáles son los gastos. Presumamos que es el salario mínimo. En ese caso, ¿cómo sería la distribución? Que el padre recibiera un salario mínimo. Bueno, lo que pasa es que en ese tema uno siempre presume que es un salario mínimo y como son 4 hijos, realmente la cuota es mínima, porque pues también se le debe garantizar que ese salario sufrague las necesidades de la persona que percibe el dinero. Entonces ya es un tema, pero sí pasa muy cotidianamente. Otra pregunta de la comunidad que está hoy muy activa, el tema, realmente es un tema bastante álgido en nuestra ciudad. El padre de mis hijos no tiene trabajo fijo y nunca ha pagado alimentos. Además, no lo puedo ubicar. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, siempre se puede presumir que la persona devenga un salario mínimo. Partamos de esa base. Asimismo, si usted no encuentra la ubicación del padre de su hijo, pues en muchos casos, y nosotros de abogados lo hacemos, consultamos frente al ADRES, porque ahí se encuentra toda la información consignada de la ubicación, también si tiene un empleo, ahí nos facilita todo. Entonces digamos que eso es una ventaja que tenemos nosotros y podemos verificar ahí la ubicación para poder iniciar todo el trámite para hacer exigible la obligación o pospactar una obligación si no la estaba previamente establecida. Dice una televidente, mi ex esposo se fue a vivir a otro país y dejó de enviar la pensión de alimentos que previamente se había acordado. ¿Cómo puedo hacer para que siga cumpliendo? Bueno, no sé si ya te lo había mencionado, pero en estos casos toca tener en cuenta el lugar donde se encuentra la persona obligada a proveer alimentos y el lugar de la persona quien requiere los alimentos. Si entre esos 2 países existe un convenio, un tratado internacional, se puede solicitar esto, puede acudir la persona ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que a través del defensor de familia se haga el trámite interno y se proceda al cumplimiento de la obligación. El padre de mis hijos, dice una televidente, quiere salir del país, pero no ha cumplido con lo establecido en los alimentos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué trámite me permite la ley para no permitirle salir del país y que cumpla con lo anteriormente pactado? Bueno, si ya tienes como tal una obligación expresa y exigible, lo que puedes hacer, iniciar un proceso ejecutivo en el cual se le solicita al juez que impida la salida del padre del país hasta tanto no se haga responsable de los mismos. Asimismo, también si quieres puedes iniciar un proceso o presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de inasistencia alimentaria y la Fiscalía como tal va a tener en cuenta dicho lineamiento. Mi hijo vive conmigo y el padre no le ha dado alimentos por meses. ¿Qué pasos debo seguir para demandarlo? Bueno, en este caso es muy sencillo. Si tienes dinero para contratar a un abogado, le llevas todos los documentos que soporten que existe una obligación de dar alimentos en el caso de un registro civil de nacimiento de menor de edad, llevas tu cédula de ciudadanía y le presentas todos los soportes que tenga de los gastos mensuales del menor. Si no tienes recursos para contratar un abogado, como te dije anteriormente, puedes solicitarlo o acudir ante el ICBF, ante la Defensoría del Pueblo y ante un consultorio jurídico de las universidades.
Bueno, a todos los televidentes, ya casi vamos terminando el programa, así que cualquier duda, acá tenemos la abogada experta en el tema y tenemos más inquietudes por los televidentes. Dice, tengo un solo hijo con mi expareja, él le pasa 200.000 mensual, él gana el mínimo, aunque él gana el mínimo, ¿a qué más tiene derecho mi hijo? Bueno, lo que pasa es que esa cuota de alimentos, si no está establecida, por eso les mencionaba anteriormente, una recomendación es dejar establecido la cuota de alimentos porque ahí va a abarcar lo que es la educación, el vestido, la salud, y pues 200.000 pesos realmente es muy poco para lo que realmente uno requiere mensualmente. Entonces ahí tendría que, como tal, la persona interesada acreditar todos los gastos que tenga mensualmente el hijo y iniciar el proceso de fijación de cuota de alimentos o revisión de cuota de alimentos si ya se encuentra previamente establecida. Pregunta una televidente, si ya existe un acuerdo de alimentos, ¿puede modificarse si mi ex esposo tiene más hijos con otra pareja? Sí, sí puede modificarse, porque ha pasado que inicialmente pues tenía solamente el hijo con esa persona, se separaron, tuvo otra relación y pues surgieron o procrearon 2, 3 hijos más. Entonces, para con esos hijos también existen obligaciones. Entonces, no se le puede exigir a una persona que cumpla con el pago de una suma de dinero específica que había sido establecida cuando él tenía una condición económica muy diferente a la que tiene actual. Entonces, sí, en este caso, pues por lo general lo que hace es la persona, el alimentante o el quien está obligado a dar alimentos, solicitar esa modificación o revisión de cuota alimentaria. En este caso sería la disminución. ¿Puede el padre de familia negar, digamos, la cuota para educación o para salud o vestuario, indicando que no tiene los suficientes recursos? No, es que, o sea, una cosa es que él diga que no los tiene, otra cosa, si la obligación está expresa en un documento, él puede, perdónenme la expresión, hasta llorar, pero tiene que cumplir con esa obligación. Si no la cumple, la persona puede iniciar un proceso ejecutivo para hacerlo exigible ante un estrado judicial. Bueno, hemos llegado al final. Abogada Yolaine, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Legalmente Hablando. ¿Dónde los podemos contactar las personas que están interesadas hoy en este tema? ¿A qué números? ¿Dónde se encuentra ubicada? Bueno, la Oficina Soluciones Jurídicas Especializadas se encuentra ubicada en la calle 50, número 1112, oficina 203, edificio Juliana. Para llamadas o algún requerimiento que quieran hacernos, estamos dispuestos a asesorarlos jurídicamente en cualquier asunto. El teléfono se encuentra en pantalla. Muchísimas gracias. A ti, Tatiana. A todos, feliz noche. Los esperamos en una próxima emisión de Legalmente Hablando. Feliz noche. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-22-53.